Esto es pionero, hay que decirlo, es la primera vez que se hace un evento así, tenía que ser Valencia como no. Agradecer a Sandra Gómez, que es mujer también y es súper emprendedora y siempre pionera en hacer actividades de este tipo. Y Prodigy Future le comentamos y dijo, por supuesto, que había que hacer algo reivindicando la postura de las artistas y las DJs y las mujeres valencianas de la comunidad, ¿no? Será a partir de las 20 horas, es entrada libre, es importante decirlo porque no se cobra ningún tipo de remuneración, ni vosotras ni el público, puede venir y disfrutar de vuestra música, vuestras actuaciones y pinchando hasta las 2:30. Eso es importante destacarlo, que no es el horario habitual del Tingado, o sea, es una excepción gracias al esfuerzo de que es el horario fallero, un poco ahí. Dicho todo esto, deciros que han colaborado un montón de entidades, ¿no? Como también la SER, que ha hecho toda la campaña de este evento también gratis, sin ningún tipo de importe económico, que quería decirlo también, que no han cobrado nada por ello. También, por supuesto, la Federación de Vecinos van a estar presentes en esta rueda de prensa. Al final no sé si han podido acudir, pero sí que van a estar el día del evento. Deciros que más entidades, la Agencia Valenciana de Turismo también va a ayudarnos con las redes sociales, que tiene también un despliegue importante, se van a involucrar. Y la producción del escenario y demás pues va a ser de la productora valenciana VFV, y yo creo que ya está todo, no me he dejado nada. Agradeceros, deciros que desde Prodigy Future siempre reivindicamos a todas las instituciones y a todos los festivales que debe haber más presencia de mujeres valencianas o no valencianas, pero que estén, en este caso si los festivales son aquí en la Comunidad Valenciana, por supuesto que estén con los grandes artistas internacionales, vosotras compartiendo cartel. Yo creo que siempre lo hemos dicho y lo diremos y lucharemos por ello, que estéis donde debéis de estar, y yo creo que ya no tengo nada más que decir. Con motivo del Día de la Mujer, desde el Ayuntamiento de Valencia queremos visibilizar a nuestras mujeres en todo tipo de iniciativas, en la cultura y también en aquellos sectores en donde sabemos que nosotras lo tenemos más difícil. Y el sector de la cultura y el sector de la música, y muy especialmente el de los festivales, sigue siendo un sector muy masculinizado, en donde nosotras tenemos que reivindicar nuestra posición. De hecho, un informe de Female Pressure decía que entre 2012 y 2017, de los 233 festivales que habían tenido lugar en toda Europa, más del 80% fueron protagonizados con carteles exclusivamente masculinos, y solo el 13% de las invitadas y de las participantes fuimos mujeres. Tenemos que romper con todo eso, y desde el Ayuntamiento de Valencia y muy especialmente desde el área que encabezo desde Turismo, vamos a poner todos nuestros esfuerzos para romper la invisibilidad de las mujeres en estos espacios. Y por eso quiero agradecer a Future esta iniciativa que, como bien ha dicho Víctor, es pionera en toda España y casi, ¿verdad? Así es. Que nos consta casi en Europa, un festival compuesto solo por mujeres valencianas, porque queremos que el próximo 9 de marzo Valencia suene a voz y a música femenina, a vosotras, y por eso va a tener el próximo 9 de marzo en el Tinglao número 2 un festival lleno de grandes cantantes valencianas, grandes valores y mujeres consolidadas, y mujeres también jóvenes que están pisando fuerte y que se están abriendo camino, así como DJs, mujeres, todas vosotras, para que esa noche en Valencia solo suene la música que vosotros pinchéis. Así que desde aquí quiero de nuevo agradecer a Future la iniciativa, agradecer a todas vosotras que hayáis decidido implicaros, sumaros a esta iniciativa, y invitar a todos los valencianos y valencianas a venir al 9 de marzo al Tinglao número 2 a disfrutar de un festival único, un festival que suena a nosotras. Gracias.